Hola chicos, bienvenidos. Em, bueno, como vimos en clase, hay diversos tipos de ecualizadores y de procesos de ecualización. Y de cada tipo hay a su vez diferentes implementaciones posibles. Recuerden que el ecualizador lineal que vimos en clase, que es el que invierte la respuesta en frecuencia del canal para ecualizar, tiene un problema particular y es que si hay ruido significativo en el canal, la señal a la salida del ecualizador tiene una baja relación señal-ruido comparada con la señal que había a la entrada del mismo, la cual en muchos casos pues es difícil de compensar después de ecualizar y en todo caso pues es algo indeseable. Otros ecualizadores para evitar eso no invierten la respuesta en frecuencia del canal, sino que utilizan otro tipo de procesamiento para compensar los efectos de la selectividad en frecuencia, como por ejemplo el llamado ecualizador de Viterbi que se emplea en el estándar GSM. Y ese ecualizador pues particularmente clasifica en la familia MLSE. Más adelante en nuestro curso vamos a estudiar los esquemas de acceso como TDMA, pero de momento solo precisaremos en lo importante para entender el tema actual. Listo. En la década de los 80, el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, ETSI, por las siglas en inglés, hizo un esfuerzo grandísimo para unificar los estándares de telefonía móvil en Europa y dicho trabajo tuvo como fruto el estándar para el Sistema Global de Comunicaciones Móviles o GSM, el Global System for Mobile Communications, cuya evolución estaba a cargo del 3GPP desde 1998 más o menos. Es un estándar importante para nosotros porque fue el tercer estándar celular desplegado en nuestro país y aún hoy lo usamos y se usa ampliamente en todo el mundo. GSM es un estándar cuya interfaz de aire está basada en transmisión de portadora única, usa modulación GMSK, que es una versión de FSK con desplazamiento mínimo y formateo de pulso usando un filtro gaussiano en transmisión, que seguramente ustedes vieron pues en el curso de tratamiento de señales 2. Además, el esquema de acceso definido en la interfaz de aire de GSM es TDMA, es decir, varios usuarios comparten la portadora para transmitir y recibir en una base de tiempo y por turnos, lo que exige mucha sincronización. Aquí hay un resumen de los principales parámetros de la interfaz de aire GSM, que en el estándar se denomina la interfaz UM. Habla de la banda de operación, la frecuencia central, el tipo de cobertura, un sistema macro celular, la duplexación que utiliza, las técnicas de acceso múltiple, el modo de transmisión, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un resumen interesante que pueden revisar ustedes despacio. Vamos entonces a ver la estructura de trama TDMA que tiene el estándar GSM. Cada portadora GSM ocupa 200 kHz de espectro cuando está modulada con GMSK y es compartida por 8 usuarios, los cuales no transmiten o reciben simultáneamente, sino por turnos de duración fija, usando un método de round robin, es decir, transmite, recibe el usuario 0, luego el usuario 1, después el usuario 2 y así sucesivamente hasta el turno que le tocaría al usuario 7, para volver a empezar en una base de tiempo continua sin saltarse turnos. ¿Listo? Cada turno se denomina un slot de tiempo o un time slot. Se llama periodo de Burst o simplemente lo llaman slot. La estructura que contiene los slots de todos los usuarios en la portadora se denomina trama TDMA y es la que estamos viendo aquí. Dicha trama del estándar GSM tiene una duración de 4,615 milisegundos y está compuesta por 8 time slots o intervalos de tiempo o periodos de burst, uno asignado a cada usuario móvil activo sobre la portadora de RF. Un burst normal de transmisión que ocupa un time slot contiene 57 bits a cada lado de un bloque intermedio que se llama un mid-envelope de 26 bits, denominado secuencia de entrenamiento o secuencia de sondeo, training o sounding sequence. La duración del slot o el burst es de 577 microsegundos, es decir, la tasa de slots es de aproximadamente 1733 slots por segundo. El propósito de esa secuencia de entrenamiento es ayudar al receptor a estimar la respuesta al impulso del canal de una manera adaptativa durante un periodo de 577 microsegundos, que es lo que dura el slot. Para que la técnica sea efectiva, se debe garantizar que las características de desvanecimiento en el canal no cambien apreciablemente durante el intervalo de tiempo de un slot o de un burst. En otras palabras, no debe presentarse ninguna degradación por desvanecimiento rápido o fast fading durante un time slot cuando el receptor analiza la distorsión sobre la secuencia de entrenamiento. De otro modo, los esfuerzos para compensar los efectos de desvanecimiento en el canal no van a ser efectivos. Listo. Consideremos
un caso extremo, por ejemplo, un receptor GSM que está siendo usado dentro de un tren de alta velocidad que viaja a una velocidad constante de 200 kilómetros por hora. Esos son unos 55,6 metros sobre segundo. El estándar GSM se diseñó inicialmente para operar en la banda europea de 900 MHz. Aquí en Colombia opera en la banda de 850. En la banda europea de 900 MHz se tiene una frecuencia central de 925 MHz, que es la que utilizaremos para los cálculos. La longitud de onda es entonces de 0,3243 metros. Eso quiere decir que el receptor tarda unos 2,9 milisegundos en recorrer una distancia igual a media longitud de onda, lo que es una aproximación bastante optimista pues del periodo de coherencia del canal, el cual sería más de 5 veces mayor que la duración de un burst, que son 537 microsegundos nada más. Si lo calculamos como vimos en la unidad anterior, en el capítulo anterior de caracterización de canal, el periodo de coherencia sería de unos 1,045 milisegundos, que todavía resulta mayor al periodo de burst, que es casi el doble. Así, el tiempo que le tomaría al canal para experimentar un cambio significativo en su respuesta en frecuencia es relativamente largo comparado con el periodo de burst del sistema, garantizando que el sistema verá el canal con desvanecimiento lento, ¿sí? Que era una de las condiciones que habíamos dicho de las que se partía en el diseño. Por otro lado, en un ambiente urbano típico para GSM, que es el tau RMS en un ambiente típico para GSM, es del orden de unos 2 microsegundos, lo que resulta en un ancho de banda de coherencia del canal de aproximadamente unos 100 kHz. Eso quiere decir que el receptor GSM deberá utilizar algún tipo de procesamiento para mitigar los efectos de la selectividad en frecuencia y combatir la distorsión de la señal. Para alcanzar ese objetivo, entonces los diseñadores implementaron el ecualizador de Viterbi en una configuración típica, pues. Notemos que las selecciones hechas por el equipo de diseño de GSM para la estructura de la trama, como la duración, el número de time slots, etcétera, etcétera, fueron indudablemente influenciadas por la necesidad de prevenir los efectos del desvanecimiento rápido que harían que el ecualizador no fuera efectivo en el proceso de recepción. Listo. Entonces, así arrancaron ellos. Vamos ahora a desglosar los bloques funcionales básicos que tiene el ecualizador utilizado en GSM para estimar la respuesta al impulso del canal. Esa estimación es utilizada para proporcionarle al detector un conjunto de formas de onda de referencia que han sido corregidas de acuerdo al canal, como explicaré en un momento. En el último paso se utilizará el algoritmo de Viterbi para calcular o estimar la secuencia de máxima verosimilitud o la MLSE, que es Maximum Likelihood Sequence Estimation, del mensaje de bits, ¿sí? Que se transmite. El algoritmo ustedes ya lo han aplicado a algunos procesos de codificación FEC en su curso de teoría de la información, por ejemplo, cuando estudiaron códigos convolucionales y relacionados. Entonces, la señal recibida se puede describir en términos de la señal transmitida en convolución con la función de transferencia del canal, es decir, la respuesta al impulso. S sub TRT denota la secuencia de entrenamiento transmitida en el bloque intermedio del burst y R sub TRT denota cómo dicha secuencia se recibe, ¿sí? Así como se muestra acá. H sub CDT es la respuesta al impulso del canal, es la función de transferencia del canal. Y el ruido en este caso se ha ignorado, pues es un problema que de momento le dejaremos al demodulador. Como R sub TRT es parte del burst normal recibido, pues tiene que ser extraído de este, para lo cual se asume además perfecta sincronización. Una vez extraída R sub TRT, es enviado un filtro que tiene una respuesta al impulso, denotada por H sub MFDT, que está acoplada a la señal transmitida o a la secuencia de entrenamiento, que es S sub TRT. Los filtros acoplados se estudiaron también en el curso de tratamiento de señales 2. Este filtro acoplado produce a la salida una estimación de H sub CDT denotada por H sub EDT, que es la función de ecualización, y desarrollada así como se muestra acá, ¿cierto? H sub EDT sería igual a R sub TRT en convolución con H sub MFDT, pero recuerden que R sub TRT es STRT en convolución con H sub CDT. Listo. Como esta función de transferencia del filtro H sub MFDT está acoplada a la señal de entrenamiento, a S sub TRT, la convolución entre ellas dos dan la función de autocorrelación, ¿cierto? O sea que esta R sub SDT
es en realidad la función de autocorrelación de la señal. O sea que nosotros tendríamos esta función que representa esa comparación de la señal con ella misma desplazada en el tiempo. R sub S de t, que es igual a la convolución entre STR de t y HMF de t, entonces la función de autocorrelación de S sub TR de t. Si S sub TR de t, que es la secuencia de entrenamiento, fue diseñada para tener una función de autocorrelación R sub S de t de alto pico, es decir, similar a un impulso, entonces H sub E de t es aproximadamente igual a H sub C de t. Ahí está la estimación, la respuesta en frecuencia del canal. Listo. Enseguida, utilizando una función de ventaneo W de t, tal y como lo hicieron ustedes en sus cursos de señales, se trunca a H sub E de t para crear una versión computable de la misma, que aquí se ha denotado como H sub omega o H sub W de t, perdón. ¿Sí? La duración de la ventana W de t, que aquí se la denota como L0, debe ser lo suficientemente amplia para compensar el efecto de la ICI típicamente introducida por el canal. El término L0 consiste de la suma de dos contribuciones. La primera es LC ICI, que corresponde a la ICI controlada y causada por el filtrado gaussiano de banda base previo a la modulación MSK de la portadora de aproximadamente 925 MHz. Y L sub UICI es la ICI no controlada e inducida por el canal debido a la propagación multitrayecto, que es lo que causa la selectividad en frecuencia. Por lo tanto, L0 se escribe entonces como la suma de esas dos componentes, ¿cierto? L0 es igual a L sub C ICI más L sub I UICI. Listo. Se requiere entonces que el sistema GSM proporcione mitigación de la distorsión causada por la dispersión de la señal, que tiene retardos máximos de aproximadamente 15 a 20 microsegundos. Recuerden que es un sistema macrocelular. Como en GSM la duración de los bits es de 3,69 microsegundos, podemos expresar L0 en unidades de intervalos de bit. O sea, esta L0 una duración en tiempo, pero la podemos expresar ese tiempo que dura L0, lo podemos expresar en términos de periodos de bit. Listo. Por lo tanto, el ecualizador de Viterbi utilizado en GSM tiene una memoria de 4 a 6 intervalos de bit. Para cada intervalo de L0 bits en el mensaje, la función del ecualizador de Viterbi será entonces encontrar la secuencia más probable de L0 bits de entre todas las 2 a las L0 secuencias posibles que podrían haberse transmitido, ¿cierto? Y yo tengo L0 bits, yo con L0 bits puedo escribir hasta 2 a la L0 secuencias distintas, ¿sí? Determinar la secuencia de L0 bits transmitida más probable requiere 2 a la L0 formas de onda de referencia significativas que sean creadas mediante modificación o perturbación, le llaman también, de las 2 a la L0 formas de onda ideales generadas en el receptor, de la misma manera que el canal ha perturbado los bits del slot o el burst transmitido. Por lo tanto, es necesario y se hace la convolución entre las 2 a la L0 formas de onda de referencia y la versión ventaneada de la respuesta al impulso estimada del canal, que es H sub W de t. Listo. Con eso se generan las formas de onda de referencia perturbadas o también llamadas corregidas del canal. Luego, las formas de onda de referencia corregidas se comparan con las formas de onda de los datos recibidos para calcular métricas. ¿Sí? Esas formas de onda de los datos pues, corresponderían a los datos o a los bits de voz. ¿De acuerdo? Sin embargo, antes de que tenga lugar esa comparación, las formas de onda de datos recibidos son convolucionadas con la ya conocida función de autocorrelación ventaneada, que sería W de t por R sub S de t, transformándolas de manera comparable a la transformación aplicada a las formas de onda de referencia. Y así sí ya se podrían comparar todas esas señales. ¿Listo? Esa señal mensaje filtrada se compara con todas las 2 a la L0 posibles señales de referencia corregidas y las métricas se calculan de manera similar a la utilizada en el algoritmo de codificación de Viterbi, el BDA, el Viterbi Decoding Algorithm. El BDA produce la estimación de máxima probabilidad de la secuencia de datos transmitida. De esa manera, la señal es corregida y dado que lo que básicamente se mejoró aquí es la ver irreductible causada por la distorsión multitrayecto o selectividad en frecuencia, la señal a la salida del ecualizador corresponde a la señal transmitida y recibida como si hubiera pasado por un canal que presenta desvanecimiento plano, pero sin demeritar la relación señal-ruido como lo haría un ecualizador lineal que invirtiera la respuesta en frecuencia del canal. ¿Sí?
Observen que aunque este ecualizador no invierte esa respuesta en frecuencia del canal para procesar la señal, sí requiere estimarla. ¿Sí? Miren que ahí está la H sub de t. Eso exige que el proceso implique dos partes, una en el transmisor que inserte la secuencia de entrenamiento en el bus de datos y otra en el receptor, que es la que vemos acá, que realiza el trabajo de estimación del canal y ecualización de la señal. Listo. La señal a la salida del ecualizador, es decir, los 114 bits de datos ecualizados ya, pasan al bloque de combinación de diversidad espacial normalmente utilizado en GSM, luego a un bloque de control automático de ganancia y por último a los decodificadores de canal, FEC y relacionados como el puncturing, el interleaving, etc., a cuya salida se obtendrán finalmente los bits de voz que irán al vocoder LPC que los transformará en audio inteligible. En el transmisor se ha realizado el proceso relativamente inverso, ¿sí? El vocoder LPC digitaliza la voz, dichos bits entran a los codificadores de canal FEC relacionados como el puncturing y el interleaver. La salida de ahí es fragmentada en bloques de 114 bits que se ubican en cada bus transmitido, en dos bloques de 57 y 57. Y un circuito de estimación de canal inserta la secuencia de entrenamiento de 26 bits en dicho bus para finalmente pasarlo al modulador GMSK y demás circuitos de transmisión. Listo. Así funciona el proceso de ecualización de Viterbo. Entonces, esta fue una bellísima y elegante forma de lidiar con los problemas de los canales selectivos en frecuencia para aproximar su comportamiento al de un canal con desvanecimiento plano que ya sabemos compensar también. Listo. Cualquier duda o inquietud, por favor, me la hacen llegar por los medios de los que disponemos, bien sea por los foros o por el correo electrónico o usando el grupo en WhatsApp. Listo. De momento los dejo con esto entonces para que lo repasen. Muchísimas gracias y hasta la próxima, chicos. Que estén muy bien. Hasta luego.